Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, transmitiendo a través de Radio María Miami 91.9 FM y a través de la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Vaya nuestro saludo cordial y fraternal a todos nuestros oyentes en Washington, New York, Chicago, Milwaukee, Houston, Boston y el resto de las ciudades, no solamente en Estados Unidos, donde nos escuchan a través de la señal de Radio María, sino a través de la aplicación y a través de nuestra página en Facebook, en la iglesia, y en nuestro canal de YouTube, en la Iglesia Radio María. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes de este programa. Muy agradecida con Dios que nos permita un miércoles más compartir este espacio con ustedes y pues siempre tratando de traer temas que nos hagan crecer en nuestra fe y en la práctica de esa fe católica. Pues muy contenta, Rafa, porque acabamos de pasar el 13 de mayo, ese día tan especial para todos nosotros, en donde celebramos y le agradecemos infinitamente a la Virgencita Santísima porque vino acá y dejó un lindísimo mensaje a esos tres pastorcitos. Así que pues llena de gozo y llena de la alegría de seguir viviendo este mes de mayo, mes de la Virgen. Yo tuve la oportunidad de celebrarlo en Miami con Tradición, Familia y Propiedad y América Needs Fátima en un rosario en la plaza pública, Tropical Park, en la 40 en Miami, donde pues ahí hay colgado ya un video de esa actividad. Así que el que quiera asomarse a nuestra página en YouTube, en nuestro canal, lo pueden ver. Andrea, cuéntame, tenemos una guapa con nosotros. Sí, tenemos una invitada muy especial, María Ordóñez, que nos está acompañando acá desde Miami también, una doctora en medicina familiar y bueno, ya ahorita le damos un poco más de profundidad a su currículum. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida en la iglesia. Hola, muchísimas gracias, un placer, un honor estar por aquí, gracias por la invitación, muy contenta de compartir, muy contenta lo que dices del 13 de mayo, a mí me tocó la bendición de pasarlo viendo asistí, tengo un buen amigo de la juventud que se hizo sacerdote ahorita el 13 de mayo y bueno, fue muy lindo poder ir a compartir en St. Mary's Cathedral y ver la ordenación. La verdad, nunca había ido a la ordenación en persona y fue muy emocionante. Pues yo les comparto que también lo pasé en un lugar aquí en la Florida que algunas personas lo conocen, que se llama Ave María. Este pueblito tan lindo que ha cogido últimamente tanta fuerza. Estuve en un matrimonio lindísimo. No sé si recuerda, Rafa, que tuvimos aquí a Dominic. Se casó el sábado. Y fue pues un matrimonio muy lindo porque es el ejemplo de que todavía se puede creer en la pureza, en llegar puros al matrimonio. Y va muy con el tema que vamos a hablar hoy, en cómo practicar desde muy joven lo que manda la Iglesia Católica y ese compromiso. Son niños de 21 años que ya se casaron, pero se les veía el amor por Dios y esa devoción y ese compromiso de serle fiel al Señor.
Así que bueno, entremos en materia con María. Quiero hacer una pequeña y rápida introducción. Sé que hice un resumen muy pequeño, pero bueno, eres una doctora en medicina familiar. Has servido y has asesorado, has acompañado a varios grupos de jóvenes aquí en Miami. Hiciste también un curso de naprotecnología es importante que nos digas qué es eso porque no tenemos ni idea. Y pues también hiciste un curso de practitioner para enseñar el método Creighton, que es un método que nos hablarás dentro de muy corto tiempo. Así que bueno, Rafa, ¿cómo es que empezamos el programa? Pues María, estás en un gran compromiso. Si yo no te pido esto, me meto en problemas con Andrea. Ok. Siempre comenzamos con una oración y le pedimos a nuestro invitado, pues te toca a ti, María, por favor. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por tenernos aquí en este momento. Gracias por la oportunidad de compartir. Te pedimos que seas tú el que comparta esta noche lo que tú quieras que cada uno de nosotros recibamos. Nos entregamos a ti, nuestro trabajo, nuestras familias, a todos los oyentes y personas que puedan estar viendo, por cada uno de sus sueños, de sus anhelos, de sus problemas, que los cubras tú con tu sangre, Señor. Y a la Virgencita María, que estamos aquí en su radio, que nos cubra con su manto, que nos acompañe en esta noche para compartir también lo que ella quiere que compartamos. Nos entregamos a ti. Amén. 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 María, ahora sí cuéntanos un poquito de ti, bueno, de tu medicina y luego cómo empezaste esto de la Tecnología. tecnología. Claro que sí, un placer. Bueno, soy de Colombia, como de pronto ya se dieron cuenta por mi acento, aunque me dicen a veces que hablo un poquito venezolano o como de otro país. Llegué aquí a los 14 a Miami, a San John Newman, a la iglesia de San John Newman. Desde ahí, como dijiste tú, muy activa en los grupos de jóvenes, gracias a Dios, muy, muy involucrada con la iglesia que, bueno, sembró tantas semillas en mí. Y a eso por ahí de los 20, 21, yo empecé a tener problemas médicos, como ginecológicos, ¿cierto? Yo con mi ciclo, con mis cosas. Y quise buscar respuestas, ¿cierto? Fui a ginecólogos, a ginecología, en la parte de la medicina de la mujer, pues damos vivir para el acné, para el sangrado, para ovarios poliquísticos, es como un band-aid, ¿no? Se le da a todo. Y yo quería algo diferente y en una charla escuché hablar de esto del método Creighton y la naprotecnología y fue ahí la primera vez que yo tuve un contacto con el método. Ya yo quería estudiar medicina, ya yo tenía planeado estudiar medicina, pero pues no sabía la verdad que iba a hacer esto. Ha sido un regalo muy grande. Entonces, el método Creighton y la naprotecnología, ¿qué son, cierto? Ellos son como un matrimonio. En el Instituto Pablo VI, que está en Omaha, Nebraska, que fue donde yo me entrené, donde los doctores en naprotecnología se entrenan y es donde nace este método Creighton en Omaha, Nebraska. Ellos lo hablan como un double helix, como el ADN que tiene ¿cómo se dice en español? Un doble hélice. Una doble hélice. Una doble hélice, gracias. De la naprotecnología y el método Creighton. Entonces, el método Creighton es un método básicamente de planificación natural, ellos le llaman de apreciación de la fertilidad, que usa como biomarcador muchas cosas, pero un componente principal es el moco cervical. Entonces se hace la gráfica, muy parecido al método Billings. El método Creighton habla que él es un método más o menos estandarizado del método Billings. Son métodos diferentes, no son los mismos métodos, pero el Dr. Hilgers, que es el que lo crea, él es un ginecólogo católico. Él empieza esto por allá en los 70s, en Omaha, Nebraska. Él empezó con el método Billings y lo va como estandarizando. Pero hoy en día son métodos diferentes, muy buenos ambos. Y el método Creighton es este método de apreciación de la fertilidad. Entonces, sirve para quedar en embarazo usando días fértiles o no quedar en embarazo usando días no fértiles. Entonces, en realidad, ayudando a las parejas a tomar esa decisión en la familia de cada mes, la pareja tener la conversación, bueno, vamos a saber en una fertilidad normal cuándo son nuestros días fértiles
¿qué queremos hacer? Vamos a intentar quedar en embarazo o no, porque sabemos que en estos días podemos estar fértiles. Y de ahí la naprotecnología usa el método Creighton, es su instrumento básico para la parte médica. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Hilders empieza a leer todos estos gráficos, él es ginecólogo, empieza a leer todos estos gráficos de mujeres y empieza a ver un patrón en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, las mujeres con un sangrado irregular tienen este patrón, obviamente es el sangrado. Las mujeres con ovarios poliquísticos, las mujeres con endometriosis, con infertilidad, y empieza a ver estos patrones y de ahí él desarrolla una ciencia médica para la mujer que le llama naprotecnología. ¿Por qué naprotecnología? Es Natural Procreative Technology, tecnología procreativa natural, que trabaja con el ciclo de la mujer. No nos están dando hormonas para suprimir el ciclo, no nos están dando hormonas así para hacer que el cuerpo haga lo que nosotros le decimos que hacemos, sino trabaja con el ciclo natural de la mujer, no suprime ni trata de take over, ¿no? de comandar el cuerpo y el ciclo de la mujer, sino trabaja con su ciclo regular para la parte médica. Entonces, son como ese matrimonio que trabajan juntos, ¿no? El método Creighton, que no todo el mundo que usa el método Creighton va a necesitar la naprotecnología, pero cuando se ve la parte médica, en el gráfico, en la gráfica, que puedas ver un doctor entrenado en naprotecnología que usa ese gráfico, el método Creighton, como la base para todos los estudios, las cirugías, los paneles hormonales, para poder tratar a la mujer de una manera respetuosa, ¿no? De una manera de verdad con su cuerpo y con su fertilidad, que es un regalo. Doctora María, Sí, señor. yo creo que es justo que le llamemos doctora. Como tú quieras. Hay una interrogante que me surge. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre el método Billings y este método Creighton, correcto? Sí, señor. Entonces, como te digo, el doctor Hilders, él empieza con el método Billings, ¿cierto? Él siendo ginecólogo, él empieza con el método Billings y empieza a ver ciertos patrones. Y él junto con su esposa, Sue Hilders, y otras 2 personas, empiezan a desarrollar el método Creighton, que como él lo explica, es que él estandariza las observaciones del moco cervical. Entonces, como se hace con el método, y yo sé que hay personas, te voy a dar como un mensaje que a veces escuchan estas palabras y de pronto se sienten un poco incómodas, pero pues tenemos que hablar las cosas por su nombre, vamos a hablar de cosas médicas, entonces preparando a la gente que nos está escuchando, que vamos a hablar de estas cosas y son naturales, ¿no? Entonces él empieza a ver como estos patrones junto con él y las otras personas que desarrollaron el método con él, y él estandariza las observaciones. Entonces, en el método Creighton está muy estandarizado las observaciones que tú haces del moco cervical. Y se hace también, se chequea, la mujer chequea con el papel higiénico y hace un examen del moco cervical para anotar. Y está muy estandarizado, por ejemplo, cuánto se estira, qué color tiene, cómo se siente. Y todo eso tiene un patrón de números y letras que se pone en el gráfico y se usa igual en todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la clase que estábamos ahora, había gente de Brasil, de Australia, de África, de todas partes del mundo. Y si un doctor, por ejemplo, aquí, o un instructor del método, ve un gráfico, un chart de cualquier otra parte del mundo, de China, Australia, donde sea, está muy estandarizado y lo vas a poder leer. Entonces, él habla que es más estandarizado que el método Billings. Qué bueno, porque sí, a veces el método Billings digamos que se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que veo acá es que él como que cae en cuenta que no todas las mujeres pues funcionan de la misma manera exactamente. Entonces, aunque está estandarizado, veo que tiene como un poquito de consideración con eso, que no todas las mujeres están, digamos, funcionan de la misma manera. Este método
María, siempre pues uno escucha que dicen, no, pero es que es un poquito tedioso, es un poquito, digamos, incómodo, pero también escucha uno que quien lo hace y lo aprende ya es rápido como funciona. Cuéntanos un poquito para quien no lo conoce, qué tan difícil es empezar y cuando ya le coge, digamos, el tiro, digámoslo así, pues si se puede seguir haciendo con resultados positivos. Me encanta esa pregunta, gracias por hacer esa pregunta. Y quería decir algo para dejar en claro que muy bien las personas que hacen el método Billing, ¿cierto? Como que estamos todos en la misma lucha por, ¿cierto? Por vivir una vida moral, y conozco muchos amigos y muchos grupos de oración de los cuales hacen el método Billings que muy bien y los aplauden, me parece excelente. A mí me gusta el método Creighton por eso, por la estandarización y por la aplicación médica que me apasiona. O sea, es muy lindo ver todo las investigaciones, ¿no? El research que tiene detrás y los protocolos médicos que hay para tratar, que es increíble. Ahorita podemos hablar un poco de eso. A tu pregunta, la respuesta es sí. Sí es más, no sé si la palabra es tedioso, pero más involucrado, ¿no? Te doy un ejemplo. El horario de aprendizaje del método Creighton es, por ejemplo, en el primer año se hacen 8 seguimientos, ¿no? 8 follow-ups, de los cuales, de esos 8 en un año, los primeros 4 pasan en los primeros 2 meses. Entonces, se ve la mujer en el día 1, ¿no? Se le da una sesión introductoria y de ahí cada 2 semanas se hacen los primeros 4 follow-ups, 4 seguimientos. Entonces, al comienzo sí es bien intenso, pero es para que la mujer y en realidad la pareja, dependiendo, hay veces que es la mujer, por ejemplo, si no está casada, o la pareja, si están casados, se sientan confiados en el método y que puedan tomar decisiones basadas en eso. Entonces, sí toma tiempo, toma trabajo, en el sentido de aprenderlo al comienzo, aprender la gráfica, aprender la nomenclatura de qué significa qué, si yo vi esto, qué es lo que voy a escribir, porque tú no escribes lo que tú piensas, sino como la nomenclatura de la estandarización del método. Entonces, al comienzo sí lleva trabajo, pero a lo que dices tú, ya cuando tú te acostumbras, por ejemplo, a hacer el chequeo de los biomarcadores cuando vas al baño, son 30 segundos y se te vuelven segunda naturaleza. Entonces, yo lo que he visto, cuando hiciste la introducción, yo me entrené en la parte médica, en la naprotecnología, pero hice el programa doble, también me entrené para enseñarlo. Entonces ha sido muy lindo ahorita caminar con las mujeres y parejas y ver cómo lo están aprendiendo, y obviamente hay gente que pues lo aprende mucho más rápido que otros, pero ver cómo ya para el segundo follow-up en realidad lo están haciendo como si fuera una cosa muy natural, o sea, como second nature, como se dice en inglés, lo hace muy rápido. Entonces ya cuando tú, como dijiste tú, como agarras el tiro, el método se vuelve muy, no quiero decir fácil, pero muy llevadero, o sea, muy fácil, y por las noches lo pones en el gráfico y se vuelve muy parte de tu vida, ya no se vuelve tedioso y al contrario se vuelve, y lo que he recibido de las pacientes a las que les estoy enseñando es que ya se vuelve muy lindo porque tú ves en el gráfico tu ciclo completo y ya tú ves lo que es normal para ti, lo que no es normal para ti, si hay un sangrado anormal, si una de las fases está o sea, no tiene el tiempo que debe tener, entonces ya tú empiezas a conocerte y te da un arma para conocer tu propio cuerpo y le da a las parejas. Es muy lindo ver los matrimonios como usan el chart. Entonces le da a las parejas también esa arma y ese instrumento para poder tomar decisiones de su familia. Entonces, en realidad, ya cuando se aprende es muy lindo, es muy útil, pero sí al comienzo lleva un poquito de trabajo. De trabajo. Sí. Cuando tú hablas de que llevas un follow-up, ¿cómo es eso? O sea, si alguien nos está escuchando en este momento y dice, yo definitivamente he tenido esto, lo sé que debo tener estos métodos anticonceptivos naturales, lo quiero hacer, pero la verdad es que nunca nadie me ha enseñado esto. No lo conozco bien, lo he escuchado por ahí, pero la verdad es que como que no tengo más alternativas sino seguir con el método de anticoncepción que sabemos que es en muchos casos abortivo, incluso las pastillas anticonceptivas son abortivas. Ahorita si quieres ahondamos con eso. Pero hay una persona que nos está escuchando y dice, bueno,
yo quisiera empezar ya. ¿Qué ¿Cuál es el tengo que problema? hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí, lo primero es encontrar, son las personas que lo enseñamos, se llaman Fertility Care Practitioners. Ok. Entonces, se puede buscar en tu área donde estás, Fertility Care, fertilitycare.org. So, fertility, que la última I es Y, care, care.org. Ok. Entonces, entrar ahí y ahí tú vas por región y puedes encontrar lo que se llama un o una practitioner. Usualmente son mujeres, pero también hay hombres que enseñan el método. Y empezar a aprender. Entonces, se hace primero una sesión introductoria. Entonces, ya cuando tú das con un practitioner y le, hola, mira, quisiera aprender, y se hace una sesión introductoria, esa sesión introductoria puede ser personal o en grupo. Y después de esa sesión introductoria, tú sales con tu chart, con tu gráfica, con tus estampitas, lista para irte por 2 semanas a empezar ya a practicar y graficar. Y a las 2 semanas ya te ves otra vez con él o la practitioner para seguir esos follow-ups que usualmente son de 45 minutos, 1 hora, si hay preguntas, se revisa el chart. Y algo que tiene el método es que aparte de la sesión introductoria es 1 a 1. O sea, la pareja y la practitioner o el practitioner o la mujer y la practitioner. Entonces, por eso sí lleva más tiempo, pero es muy personalizado, es muy lo que tú estás aprendiendo, cómo vas tú, cómo está tu ciclo, cómo están tus observaciones, cómo te estás sintiendo con el método. Y está muy estandarizado también, o sea, hay una forma que hay que seguir cada follow-up y es muy estandarizado. Que al comienzo cuando uno está aprendiendo a enseñarlo es bastante, pero me he dado cuenta lo valioso que es. Entonces, sí es invertirle tiempo y tu corazón. Doctora Ordóñez, Señor. 2 preguntitas. Una que seguramente las mujeres que nos están escuchando y los hombres también ya tendrán la pregunta. ¿Cuál es la efectividad de este método? Muy bien. Excelente pregunta. Yo lo tenía aquí también porque quiero dártelo exacto. Entonces, la efectividad, tú me estás preguntando porque tenemos que dejar algo claro. El método es para las 2 cosas, ¿cierto? Es o para quedar en embarazo o para no quedar en embarazo. Entonces, tú me estás preguntando, si te estoy entendiendo, para no quedar en embarazo. Correcto. Entonces, mira, ellos hicieron un estudio que salió en el Journal of Reproductive Medicine, que no es no es una revista médica religiosa, es algo secular, totalmente científico, y tuvieron 1,876 parejas, de las cuales graficaron 17,130 ciclos, y habían 5 centros en el mundo que participaron en ese estudio. La efectividad, ¿cierto? Se dice efectividad en español. La efectividad del método, si se usa perfecto, que pues casi nadie usa nada perfecto, ni la pastilla anticonceptiva, ni el condón, es 99.5. ¡Wow! Ahora, el use effectiveness, que es como se usa usualmente, ¿cierto? Que no se usa de modo perfecto, es 96.8. Que igual Aún es así. súper alto, igual o mejor que la pastilla anticonceptiva, sin tener químicos en tu cuerpo que te está causando una cantidad de efectos secundarios, sin estar atentando contra tu moralidad. Podemos hablar un poco de cómo trabajan. Bueno, no sé, ¿eso respondió a tu pregunta? Sí, pero Sí, tengo ahora otra. señor. Este método, desde la parte clínica, ¿a qué le ayuda a los practitioners a detectar enfermedades en cómo el cuerpo de la mujer, si tiene alguna falla? Háblanos un poquito de eso. No solamente es lograr la fecundidad, evitar la fecundidad, sino mi pregunta es, ¿le permite detectar algunas patologías? Sí, señor. Sí, claro que sí. Porque excelente pregunta, cuando tenemos el chart, entonces tenemos, y si quieres podemos mirar un poquito los gráficos que tenemos preparados. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que no pueden ver, pusimos en pantalla un gráfico que se ven los primeros días donde hay sangrado, que se ponen estampitas rojas. Entonces hay sangrado en los primeros 8 días.
Después hay unas estampitas verdes, que significa ahí que está seco, ahí no se vio ningún moco cervical. Después hay unos bebecitos blancos en los días donde empieza a ver empieza a hacer el build-up como a la fertilidad. Entonces están los bebecitos blancos, que está el moco cervical, y luego vemos una P. Esa P significa el día pico. 95% de las mujeres ovulamos entre 24 y 48 horas de ese día pico. Usualmente 24 horas en ese día pico. Entonces, después hace un conteo de 3 y si después pueden ver, otra vez vuelve a ser verde, que vuelve a ser que no hay moco cervical, que se está seco. Entonces, en este gráfico, ¿cuáles son los días fértiles? Desde el primer día de ese bebé hasta el número 3, que vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. ¿Significa que todos esos 9 días pueda quedar en embarazo? Sí, pero el chance es mayor alrededor de la P. Entonces, esto es un gráfico normal. Y ahorita voy a responder a tu pregunta. Pero debajo de este gráfico vemos unas curvas, una de color negro y otra de color rojo. El color negro es el estrógeno. Y este es un gráfico de verdad de una paciente real que le hicieron estudios de sangre todos los días. Ella se prestó para este estudio. Y todos los días le hicieron exámenes de sangre. Esta es una mujer, una paciente de fertilidad normal. Entonces, si ustedes ven al comienzo de la gráfica, está el estrógeno, que es la hormona principal en el periodo antes de la ovulación, en el periodo preovulatorio. Y después sube esta curva roja, que es la progesterona, que la empieza a producir en el óvulo, un cuerpo que se llama el corpus luteo. Eso produce la progesterona, que es la hormona principal en la fase post-pico o post-ovulatorio. Entonces, si tú ves ahí, esto es una gráfica normal, ¿cierto? Ahora, no a todas las mujeres, a todas las pacientes les vamos a sacar sangre todos los días, claramente, pero con este gráfico, con los gráficos, el médico, ya después, ahorita te hablo de los practitioners, el médico puede decir dónde tomar los laboratorios porque sabe exactamente dónde está ovulando la mujer. Entonces, si el médico quiere saber, bueno, vamos a ver cómo están los niveles de estrógeno y sabe exactamente la mujer dónde está ovulando, puede decir en qué días de ese ciclo tomar esos exámenes. Igual, las hormonas posovulatorias, podemos decir, bueno, después de esa P, ya la mujer ovuló, vamos a hacer los exámenes, por ejemplo, en ese P+3 o en ese P+5, hay diferentes protocolos, ¿cierto? Esto es un gráfico normal y obviamente una mujer de fertilidad normal. Si vas al siguiente gráfico... Perdóname, espérate, sí, María. perdón, claro, por favor. Para entenderlo aquí un Sí, poquito. sí, sí. Bueno, entonces, digamos, el día 1 es el día del periodo y sí, gracias, es que no estaba viendo los números, ahora sí lo veo. Del día 1 al día 8 es el día del periodo. Correcto. ¿Cierto? A partir de, cuando tú hablas, acá dice estradiol, realmente es el estrógeno. El estrógeno, sí. ¿Eso hace que la mujer sea más fértil o menos fértil? Gracias, sí, correcto. Más fértil. Y el estrógeno es el que hace el moco cervical fértil. O sea, esta parte de progesterona, es que no veo la palabra estrógeno, o sea. Perdóname, estradiol. Estradiol es estrógeno. Estradiol. Podemos decir estradiol y progesterona. El estradiol es el estrógeno. Ya. O sea que a partir, digamos, esta mujer sería súper fértil el día 16. Ella estaría súper fértil. No, sí, está fértil porque está en el periodo fértil, pero está subiendo los niveles de estrógeno y el día más fértil de ella es, en este ejemplo, del día 18 al 20, en esas 24 horas alrededor de la P. Porque el estrógeno, a pesar de que es lo más alto, si tú ves el gráfico, ella sigue haciendo, no sabemos todavía qué significan esos números, pero por ejemplo, ese 10 KL es un moco muy fértil. Entonces, en el método Creighton, se quiere para la fertilidad que el moco sea clear, stretchy, lubricative, transparente, elástico y lubricante, ¿cierto? Una de esas, no tiene que ser las tres, una de esas, preferentemente las tres.
Entonces, todo este moco es moco tipo pico. Y esa P se caracteriza como el último día. Claro, esto ya es mucho detalle, pero las Mucho mujeres detalle, aprenden pero esto. ujú. Esa P es el último día de ese moco tipo pico. Y los estudios que hacen así, o sea, los estudios que ellos hacen es así, con sangre todos los días, ultrasonido exactamente para saber las mujeres cuánto ovulan. Y los cientos de mujeres que ellos han chequeado, el 95% del tiempo la mujer ovula durante 24 o 48 horas de esa P. Entonces el día más fértil debería ser, en 95% de los casos, del día 18 al 20, máximo del 17 al 21. ¿Sí me explico? Ok. Pero no quiere decir que ella no pueda ovular antecitos o después en un 5% de los casos, ¿cierto? Entonces, 95% de 24 a 48 horas, el otro como 4% es en las siguientes 24 horas y el 1% que puede ser la misma mujer en diferentes ciclos. ¿Sí me explico? Ujú, ujú, entiendo. Ok. Y lo otro que yo iba Como- a decir es, De todos modos, no significa que nos estén malinterpretando y nos digan, bueno, si yo estoy en el día 9, o sea, el día 9 desde que empecé mi periodo, ahí ya no soy fértil. No significa eso. O sea, significa que hay menos probabilidad, pero no significa que esté totalmente fuera de ese periodo de fertilidad o de esa opción de quedar embarazada. sí, en este caso, en el día 9, sí estás fuera de la posibilidad. Ah, ok, ok. Porque en este caso, obviamente esto es lo que se le enseña a la mujer Sí, ella tiene que... en cada seguimiento, ¿no? Pero en este caso, el periodo fértil es del día 14 al 22, donde ves los bebecitos. Sí, Entonces, el método usa los bebecitos para que las parejas vean que ese es el día fértil. qué Entonces, bien. si tú ves, por ejemplo, las I's ahí abajito, la I, Sí, eso significa intercourse. Entonces, tú del gráfico puedes decir que la pareja está tratando de no quedar en embarazo, porque ya. escogieron días no fértiles. Ok, Si ellos estuvieran tratando de quedar en embarazo, escogen el día de la P y los días alrededor de la P. qué bien. Quería Bueno, hacer otro punto, aprovechando tu pregunta, es ¿por qué este método y el método Billings, por ejemplo, usan el moco cervical? Entonces, sabemos que los hombres en una fertilidad normal son fértiles todo el tiempo. 24 horas del día, 365 del año, el hombre es fértil. La mujer, como pueden ver aquí, es fértil en un periodo definido del ciclo. Específicamente, la mujer ovula una vez cada ciclo. El óvulo puede vivir de 12 a 24 horas, más cerquita a las 12 horas. ¿Esto qué significaría? Si solo dependiera del esperma y del óvulo, nuestra fertilidad, que tendríamos 12 horas cada ciclo para quedar en embarazo. Bueno, de 12 a 24, más cerquita a las 12. ¿Qué es lo que nos extiende ese periodo de fertilidad a más días, como 5, 6, 7 días? El moco cervical. ¿Por qué? Porque el moco cervical ayuda a que el esperma viva entre 3 y 5 días. El esperma también sin el moco cervical muere en menos de 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hacer que el óvulo viva más. El óvulo va a vivir de 12 a 24 horas, igual que los espermatozoides. Muy poquito. Entonces, ¿qué nos abre esa ventana de fertilidad? El moco cervical. ah, Entonces, en la sesión introductoria, por ejemplo, se habla mucho de qué necesitamos para una buena fertilidad. Buen esperma, buenos óvulos y buen moco. Si no hay buen moco, es muy difícil que haya buena fertilidad. Porque no solo eso, sino que el moco ayuda, cuando el moco es elástico, transparente y lubricante, ayuda a que el esperma sobreviva y pase más fácil. Cuando el moco no es tipo pico, no crea una barrera en vez de un tobogán. ya. Entonces, a esto le llaman la válvula biológica en la mujer. ¿Qué pasa? Cada ciclo la válvula se abre, válvula, ¿no? Ujú, Entre comillas, para los que nos están escuchando, la válvula se abre, que es el moco cervical, y permite que pase el esperma para ese óvulo que viene en camino, que va a vivir solo 12 horas, y ayuda a que el esperma viva de 3 a 5 días. Entonces, por ejemplo, si la mujer en este ejemplo, si hay relaciones en uno de sus días anteriores, hay posibilidad de que así no haya relaciones en el día pico, la mujer quede en embarazo, porque ha sobrevivido el esperma en el moco cervical de 3 a 5 días.
Entonces, por eso, Wow. si la pareja no quiere quedar en embarazo, no usa esos días de posible fertilidad, los cuales aprenden a identificar con el uso de los bebés. Pero si quieren quedar en embarazo, usan los días fértiles. Entonces, es muy lindo porque abre, como todos los métodos de planificación natural, la verdad no es único el Creighton, pero es muy lindo porque abre la comunicación mensualmente en la pareja. Qué increíble. Para responder también a tu pregunta de lo que dices de los practitioners, podemos ver el siguiente slide. Entonces, este es un ejemplo de diferentes gráficos. Estos son diferentes pacientes. Por ejemplo, el primero es un ejemplo de posible infertilidad. ¿Por qué? Para los que nos están escuchando, vemos un gráfico muy parecido al anterior. Vemos el ciclo menstrual, ¿cierto? La menstruación, los días secos. Pero en vez de haber varios días de moco, hay solo un día. 8K, un día de moco. Y después hacen el conteo de 3, pero ahí no hay moco. ¿Qué significa? Eso es un moco muy, muy, muy limitado. Muchas veces, no siempre, bueno, sí, en realidad esto es anormal, o sea, es anormal tener ese moco limitado. Está asociado con la infertilidad. No es lo único que está asociado con la infertilidad, pero es uno de los patrones que se puede ver. Entonces tú me preguntabas, Rafa, si un practitioner puede ver esto. Claro, o sea, si esto se ve todos los meses, ya el practitioner sabe, necesitamos ir. O sea, si quieres evaluarte y ver la fertilidad, vamos con un médico en naprotecnología. Wow. Por ejemplo, el segundo, si ustedes ven dónde está la P, entonces se ve otro gráfico, está la P, y solo hay 5 días después de esa P. 1, 2, 3, 4, 5. La fase pospico, la fase posovulatoria, normalmente es entre 9 y 17 días. Entre 9 días y 17 días. Si es muy corta, eso se llama una fase corta pospico. Y casi 100% de las veces está asociada con tener pérdidas de embarazo. Entonces, si una mujer, y conozco el caso personalmente de una compañera, ella enseña el método también, que ella empezó a graficar antes de casarse. Y obviamente ellos estaban planeando después de que se casaran, tener hijos. Y ella tenía así esta fase post-pico corta desde antes de casarse y ella se pudo tratar, y hoy está en embarazo, ya tiene varias semanas. Se pudo tratar antes de que si la mujer no está graficando, ella va a decir, oh, me llega el periodo todos los meses, estoy bien, ¿cierto? No tengo ningún problema. Entonces, es muy proactivo también para la mujer monitorear su salud. Entonces, esto se puede tratar, obviamente, con los protocolos NAPRO, para que cuando sí haya embarazo no haya que esperar a que haya 1, 2, 3 pérdidas de embarazo antes de que la mujer pueda tener una evaluación médica. El Doctora María, siguiente, sí. cuando habla de protocolos de embarazo, ¿hay alguna diferencia con la medicina normal, Convencional. Sí, convencional? Se me olvida el término médico, pero... no, sí, mucha. Los protocolos Okay. NAPRO de verdad o sea, diría que únicos. Obviamente se usan medicinas normales, ellos no están usando hierbas y porque hay gente que dice que es lo que están usando, no, se usan medicinas y sí, muchos de los protocolos tienen medicinas que se usan en la ginecología normal, o sea, es una ciencia ginecológica, o sea, se usa, Okay. pero en sí los protocolos en sí son únicos. Uno de los ejemplos que te puedo dar es la NAPRO solo usa hormonas bioidénticas. Entonces hay dos tipos grandes de hormonas que son bioidénticas o isomoleculares y otras que en inglés se llaman heteromolecular artimones, como artimones heteromoleculares, que son básicamente químicos que imitan lo que hace la hormona, pero no son la hormona, son unos químicos diferentes. Ese es el ejemplo de las pastillas anticonceptivas, de muchas de las hormonas que se dan como en la medicina convencional, que son, por ejemplo, un ejemplo es uno que se llama medroxyprogesterone, medroxiprogesterona. Suena como progesterona, pero no es progesterona, es un componente químico que tiene muchos efectos en la mujer, que no es solo el efecto progestacional de la progesterona. Entonces la NAPRO, por ejemplo, solo usa hormonas bioidénticas. O sea, se le está dando a la mujer solamente progesterona y solamente estrógeno. No se va a usar ningún otro tipo de químico. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es dónde se hacen los laboratorios, ¿sí? O sea, en qué día del ciclo. Entonces,
Como veíamos antes, se puede hacer un panel hormonal, que no es todos los días, pero sí son varios días del mes, que se ve todo en inglés se dice profile, todo el profile del ciclo menstrual, toda una foto de tu ciclo y dónde están las hormonas y en qué fase del ciclo. Eso, que yo conozca, no se hace en ninguna otra rama, en ningún otro protocolo. De hecho, pues fíjate, pasa muy seguido y es muy común. Digamos, yo diría y me atrevería a decir que la mayoría de mujeres no sabe qué es lo que hace realmente el anticonceptivo, que el doctor ginecólogo le está diciendo que se ponga. No Correcto. sabe el efecto, ni el efecto en su cuerpo, ni los riesgos que tiene en su salud, ni tampoco realmente qué es lo que le está haciendo científicamente para que ella no quede en embarazo. Correcto. Por ejemplo, hay, corrígeme y por favor amplía esto que voy a decir. Muchos de los métodos anticonceptivos no solamente, digamos que desordenan el ciclo normal de la mujer, sino que adicionalmente lo que hacen es que no generan o debilitan el ambiente del útero de la mujer por si hay un embarazo, el bebecito, que llamamos embrión en ese momento, pero que es un bebecito, que ahí hay vida, no se pueda pegar en el útero Endometrio. y en el endometrio, que es ese pequeño, digamos, colchoncito, es ese pequeño, esa franja que va a cubrir todo el útero y donde está preparado cada mes para que si hay una concepción, ese embrión plum, se pegue. Entonces, ¿qué hace este método anticonceptivo? Dice, bueno, y si queda embarazada, pues entonces no le voy a permitir al cuerpo a crear ese endometrio, el que yo llamo colchoncito, pero es un área llena de vitaminas, de todo lo que un bebecito necesita en su principio para que pueda empezar a desarrollarse, sino que lo adelgaza o simplemente no permite que se crea y se da un aborto porque efectivamente hubo una fecundación. Cuéntanos un poquito lo que las mujeres no saben, no se lo dicen ningún médico y ellas simplemente dicen, yo necesito un método anticonceptivo y póngame lo que sea y ni preguntan y él tampoco le interesa contar. Exacto. Y mira, hay veces aquí para hablar como también desde la perspectiva del médico, no es solo que el médico no quiera, es que no nos enseñaron tampoco. Sí. Nos enseñaron a simplemente, sangrado normal, la pastilla. Dolor pélvico, la pastilla. Acné, la pastilla. Depresión, la pastilla. Ovarios poliquísticos, la pastilla. Es como todo el tiempo se da. Entonces, sabemos de los riesgos, pero nos entrenan lastimosamente en la escuela de medicina, en la residencia, es lo más normal, es lo más común, la pastilla. Entonces, muchas veces sí es falta de información y también falta de información en el mismo médico, que lastimosamente, porque esto es la verdad, un sueño para un médico poder entender esto y darlo. Pero para responder a tu pregunta, sí, y yo lo tengo aquí, la pastilla trabaja, sobre todo los hormonales, ¿no? Trabajan de 3 formas. Entonces, la primera te da un flujo constante de hormonas, que ya sabemos que no son hormonas naturales, son químicos, heteromoleculares, que no son igual al estrógeno y la progesterona, se dan durante todo el ciclo. Entonces, básicamente te está convenciendo de que estás como en un embarazo químico, básicamente, y le está diciendo a tu cuerpo, no ovules. Entonces, si nos ponemos a pensar, unas chicas que lo vemos todo el tiempo, que empezaron a los 15, 16, les dijeron, tomen la pastilla, ya sea por razón médica o por anticoncepción, toman la pastilla y las toman que 10, 14 años hasta los 30 que estamos esperando para tener hijos, 32. Le has dicho a tu cuerpo por tantos años, no ovules, o sea, para de ovular. 1, no es natural, no es bueno para ti. Y 2, lo que pasa en 2% de los casos es que puede ser, en inglés se llama breakthrough ovulation, que es lo que tú estás diciendo, que a pesar de que estamos llenas de hormonas y le estamos diciendo al cuerpo, no ovules, el cuerpo trata de trabajar normal, porque acordémonos, la fertilidad no es una enfermedad, es tu cuerpo trabajando normalmente. No, tu cuerpo no está enfermo, tu cuerpo está haciendo lo que está diseñado para hacer, pero le estás dando una pastilla con efectos secundarios muy grandes, que ahorita les podemos poner todos, para algo que es natural.
Bueno, entonces uno es eso, diciéndole al cuerpo que no ovule. El segundo, hablamos de la importancia del moco cervical. Vimos la importancia del estrógeno, el estradiol, y la progesterona. Esa curva de estradiol es la que hace que el moco se haga fértil. Si tú no tienes esta curva natural, el moco no va a ser fértil. Entonces, ¿qué pasa? Crea también una barrera física al hacer que el moco cervical sea más grueso, más denso y no deje pasar el esperma. Entonces ahí actúa un poquito como barrera, ¿cierto? No es el método principal, obviamente el principal es que la mujer no ovule, pero actúa ahí también. Y el tercero es que cambia el ambiente en las tropas de Falopio, como hablabas tú, y en el útero, como no hay estos cambios hormonales, para que prevenga la implantación. Entonces, ¿qué pasa? En ese 2% de los casos, que imagínate una mujer 10, 15 años en la pastilla, obviamente, porque casos los hay, o así sea un año, lo que sea, en 2% de los ciclos puede pasar que haya un breakthrough ovulation, una ovulación, y que haya fertilización, y por ende, como uno de esos 3 métodos es que no puede implantarse, el embrión actúa como abortivo, porque creemos como católicos que la vida empieza en la fertilización, cuando el óvulo y el esperma se unen. Doctora Ordóñez, pero hay una prueba científica de que al momento de la concepción hay una explosión, Sí, que ahí se da. correcto. Entonces creo que va más allá de lo religioso y de la fe. Ah, no, claro, sí, bueno, creemos, sí. Y eso fue en Northwestern, en Chicago, en la Universidad de Northwestern, le llamaron el Spark of Life. Y si han visto el video, lo pueden buscar por internet, es muy bonito porque obviamente está magnificado, pero en el momento de la fertilización hay como esta chispa, y en realidad es por el elemento zinc, por el zinc, que hace esta chispa muy, muy bonita. Bueno. Si les puedo compartir algo personal, antes de yo irme para la clase aquí en Omaha, yo siempre he querido, desde que yo era joven, desde que les conté que quería, desde los 21, cuando empecé, cuando conocí el método, siempre tuve en mi mente hacerlo, pero bueno, la residencia, la escuela de medicina, la residencia, la vida. Y nada, siempre... Doctor Ordóñez, déjeme interrumpirla un segundito, Sí. porque el tiempo para Radio María se nos agota. Entonces, vamos a invitar a nuestros oyentes que si usted quiere continuar escuchando toda esta información tan interesante y tan beneficiosa para el cuerpo de la mujer, para la moral de usted católico, pues continúe escuchándonos y viéndonos a través de YouTube en la Iglesia Radio María y de Facebook.com/en la Iglesia. Esto ha sido un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. A ustedes, nuestros hermanos que nos escuchan a través de la señal de Radio María, hasta el próximo miércoles. Y continuamos en nuestras redes. Adelante, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. No, contando que es por este motivo de que pueden actuar como abortivos, que yo el año pasado conseguí un trabajo muy, muy bueno para trabajar de casa. Aparte de usarlo cuando era joven, mi esposo y yo nos casamos primer año de residencia y por 3 años no usamos ningún método anticonceptivo. La verdad, yo ni estaba graficando porque en la residencia... y no quedamos en embarazo. Entonces, durante la residencia, pues no nos preocupamos mucho porque yo decía, bueno, estoy en residencia, no, el estrés, no. Y ya después dijimos, bueno, ya no es normal que no quedemos en embarazo, y pasamos por infertilidad. Yo hice mi residencia en Chicago y después nos fuimos de a Milwaukee, mi esposo es piloto y bueno, nos trasladaron, nos fuimos a Milwaukee en Wisconsin. Y no quiero hacer la historia muy larga, pero pasamos por infertilidad y es ahí donde yo me vuelvo a acordar del método que siempre he querido estudiar, y yo dije, sé que la NAPRO nos puede ayudar con esto. Entonces volvimos a empezar a graficar, a buscar, porque la NAPRO, hay mucho de qué hablar, pero NAPRO no solo ayuda para prevenir el embarazo, sino para quedar en embarazo, y la naprotecnología para muchos problemas médicos. Ahorita muchas de las pacientes llegan por infertilidad, porque la infertilidad lastimosamente está en aumento. Y la NAPRO, en términos de eficacia, es mucho más eficaz que in vitro. No solo es moral, sino es más eficaz.
Entonces, bueno, nada, buscamos la NAPRO y gracias a la naprotecnología, después de varios años y un milagro de la Virgen, porque hay una historia muy linda ahí también, pero un milagro, nació nuestra primera hija, Emma, hoy tiene 4 años. Entonces el fuego para mí, para hacer naprotecnología, fue mucho más grande. Y el año pasado volvimos a quedar en embarazo, gracias a la naprotecnología, obviamente a Dios primero. Pero perdimos ese embarazo, lo perdimos como en abril. Y durante todo este proceso conseguí un trabajo para trabajar de casa, hacer medicina desde la casa. Y la verdad era como, cuando damos nuestro testimonio, mi esposo dice, era como el trabajo perfecto, o sea, me pagaban muy bien, trabajaba de casa, iba a poder estar con los 2 niños porque venía un segundo, más tiempo, bueno. Y es por este motivo, porque esta compañía quería que todos los doctores pues trabajáramos igual, ¿cierto? Que no importa si veían a doctor Ordóñez, doctor Pepe, doctor, que todos trabajáramos y tenían como un esquema de cómo querían trabajar. Entonces, si llegaba una chica embarazada, y eso era para atender pacientes en todo el país, yo tenía que usar un script, ¿no? Algo escrito que ellos me daban de cómo mandarla a hacer abortos, básicamente, y tenía que prescribir anticonceptivos. Y yo dije, o sea, la parte del aborto me dijeron, bueno, pero la parte de los anticonceptivos, yo dije, yo no puedo prescribir anticonceptivos porque es que en 2% de los casos pueden ser abortivos y eso es, a mí me van a pedir cuentas de eso en el cielo. O sea, yo eso lo tengo claro, no puedo. Y bueno, entonces perdí ese trabajo y fue como, después de todo lo que pasó, bueno, perdimos el bebé, el trabajo, y fue como Dios dándome el empujón, como que ya has esperado 15 años para ir a la clase, es hora de que vayas a Omaha y te entrenes y lo hagas. Entonces, la verdad, para mí es un privilegio poder compartir, poder estar con las pacientes, ayudar a las mujeres, a las parejas, de verdad es un privilegio muy lindo y estar aquí compartiendo es un privilegio y creo que es una misión que me ha dado Dios ahora de seguir llevándolo y hablando y contando y de verdad darle una opción moral a las parejas, no solo más eficaz, o sea, no solo más eficaz, sino también moral, y por el contrario también, no solo moral, sino también más eficaz, ¿cierto? Porque a veces convences a la gente de la una a la otra, y en realidad no hay que convencer, porque en realidad es mucho más lindo y hay mucho de qué hablar y es un regalo muy grande que, pues, que nos da Dios, ¿no? Doctora María, pero además de eso que usted dice, esto es un método que va a usar una palabra muy de moda, orgánico. Ajá, total, sí. Sí, porque ahorita Así que, tenemos que comer orgánico, no podemos usar nada, pero nos estamos llenando de hormonas. ajá, Así que sí, las orgánico, barato. contradicciones, las Después de hacer esos contradicciones de la follow-ups, cultura. sí, después de hacer esos follow-ups primero, que son intensos, en realidad es gratis, o sea, es un método que no. Pues nos Pues queda una de las gráficas. Bueno, A ver, terminamos con esta que hablamos de la fase pospico corta, que puede resultar en pérdidas de embarazo. La siguiente, si ven ese sangrado ajá. al final de este gráfico, bueno, ya todos nos deberían estar viendo por video. Al final de este gráfico que ven ahí, B, eso significa brown, un sangrado marrón, y BL significa very light. Ese sangrado al final del ciclo, varios días, usualmente es progesterona baja. Entonces, como hablábamos y como me preguntaba si un practitioner puede ver estos patrones, si un practitioner ve este patrón, va a decirle a la paciente, mira, estamos viendo este patrón, te recomiendo que veas un doctor napro. Vamos a buscar dependiendo del practitioner con quien trabaje o quien tenga cerca o visita online. Y igual el último gráfico es un ejemplo de sangrado anormal, que otra vez un practitioner puede verlo y ya referirte al médico de naprotecnología. Claro, vemos 14 días de sangrado y Ajá, 2 intercalados. correcto, que no O sea, es normal. 16 en total. Y eso ahí puede ser desde problemas hormonales hasta, bueno, fibromas, problemas en el útero, cáncer, obviamente. Hay que hacer una evaluación, no es normal. Sí. Me Y voy al próximo. la última, esta que te mandé, este es un ejemplo, si se acuerdan esta es una paciente, si se acuerdan el primer ejemplo que vimos, estaba la curva de estrógeno negra, perfecta, así, y luego la curva de progesterona. Esta es una paciente de verdad, ella había tenido 4 abortos espontáneos, 4 pérdidas de embarazo, y si pueden ver, no se puede ver muy claro, pero eso en la estandarización del método uno ve
un ciclo de moco limitado. Y aquí están el panel hormonal. Entonces, si pueden ver el estrógeno o el estradiol, claramente está más bajo y la progesterona claramente está mucho más baja. Entonces, usualmente en la medicina convencional no se hace un panel hormonal a través del ciclo, sino se hace en cierto día, pero no estás mirando toda la información que te puede dar estas curvas, que eso es muy lindo en la NAPRO, es personalizado para la mujer dependiendo de los días en los que ella está. Entonces, solo para mostrar un ejemplo de lo que puede hacer la NAPRO y cómo puede ver esos patrones anormales y hacer una evaluación médica muy, muy profunda y muy científica, porque hay mucha investigación detrás. Increíble, y que esto no se conozca. Sí. Es increíble. A mí me resulta ser un fenómeno donde creo que hay una planadora llamada laboratorios que lo que quieren es vender las pastillas y todo el resto de los métodos, Sí. pero esto no Esto no le se dan habla. cabida en los... Exacto. Sí, lo que pasa es que, pues no, como dices tú, no hay lucro detrás de estudiar la progesterona natural, porque no se puede patentar, no hay lucro en estudiar el estrógeno natural para darle porque no se puede patentar, no te lo pueden vender una compañía farmacéutica por miles de dólares. Entonces, en No, ¿y por qué realidad... no dejas dependiendo a una mujer de por vida unas pastillas que obviamente es un negociazo para cualquier laboratorio? Correcto. Entonces, Y exacto, imagínate una mujer por pastillas por 10 días. Una de las que más se usa es orthotricycline o, bueno, Loestrin, la que sea. Hacen millones de dólares al año cada una, o sea, cada marca. Es increíble. Una de ellas hizo como 700 millones, la otra hace como 800 millones al año. O sea, es Y eso increíble es cuando eso no le en el están mercado enseñando nada. americano. En el mercado americano. Cuando no se le está enseñando a la mujer, pues la belleza de su ciclo y que no tiene nada malo con ella. Es que tu cuerpo está haciendo lo que está diseñado para hacer. Está haciendo para lo que fue creado. Si aprendes tu ciclo, no quiere decir que si estás casada, que todos los meses haya que tener un bebé, pero sí se está abierto a la vida y pueden decidir, bueno, cómo estamos este mes, y ya eso es una conversación en pareja, con una paternidad responsable y abiertas a la generosidad y, bueno, entre la pareja y Dios, pero tienen las herramientas para tomar esa decisión. exacto. María, una última pregunta. Fíjate, tú nos estabas hablando, al principio hablé de que tú participas en algunos grupos de jóvenes. ¿Cómo toman los jóvenes este tema? ¿Cómo reaccionan ellos y qué tan abiertos son a entender su cuerpo, a entender, digamos, a conocer un método natural que no atente su salud y que adicionalmente, pues moralmente sea aceptado por la iglesia? Cuéntame cómo es esa recepción de los jóvenes. Si te soy sincera, el joven es mucho más abierto a veces que los adultos, porque es que al joven a veces nunca le han hablado con tanta sinceridad y nunca le han dicho, mira, esto es lo que está el cuerpo diseñado para hacer, esta es tu fertilidad, esto es lo que... ¿Cuántas mujeres, no solo jóvenes, o sea, mujeres adultas? Yo digo, a veces tengo conversaciones con mujeres de mi edad que no saben lo que es el ciclo, que nunca nos enseñaron, ok, qué significa la menstruación después de tanto tiempo de ovulación, o sea, son cosas que a veces pasamos porque todo el mundo lo sabe y no. Pero sobre todo en los jóvenes hay mucha sed de saber, mucha sed de aprender y se quedan así como Claro. muchas preguntas, se me acercan muchos al final con muchas preguntas. La verdad es muy lindo ver la apertura que tienen, porque lastimosamente allá afuera lo que les están diciendo es, tú no te puedes controlar, tú no puedes controlar estas emociones sexuales, tú eres un animal y lo que vas a hacer es ir y, ¿cierto? Entonces aquí está la pastilla, aquí está el condón, aquí está todo, y no les están dando una opción, les están diciendo, usen esto. La carta libre. Y todos tenemos inscrito en el corazón ese mensaje de Dios en nuestro corazón, y es muy lindo ver cómo, oye, nunca nadie me había dicho eso. Di una charla una vez, dimos una charla, y hace poco me enteré, una chica de mi edad, ya señora, ¿no?
que me dijo, yo escuché esa charla y nunca más me volví a tomar la pastilla. Nunca más. Y yo no sabía eso desde antes, esto hace muchos años. Y yo digo, qué lindo, o sea, no por mí, sino porque qué lindo porque pues, si ella no hubiera estado ahí ese día, de pronto nunca hubiera escuchado ese mensaje y por 10 años si hubiera tomado la... Hablamos de los efectos secundarios de la embolia pulmonar, la trombosis, incrementos de cáncer, o sea, causa estragos en el cuerpo de la mujer. Entonces, en los jóvenes es muy lindo ver cuando uno les habla todo esto y ellos están muy sedientos de la verdad, muy sedientos de que les hablen a los ojos directo y que no los traten como animalitos que no se pueden controlar o que no pueden tomar sus decisiones o que no pueden pensar o que no pueden aprender. No, hay que hablarles con la verdad y con amor. Claro. Doctor Ordóñez, yo voy a abusar de su paciencia. No, adelante. Y tengo una curiosidad. ¿Existe algún estudio científico, médico científico, de que haya alguna influencia de los anticonceptivos en los niños que cada día son más en este mundo con autismo? ¿Hay alguna o a alguien se le ha ocurrido? Si existe el estudio, tendría que buscarlo y responderte. No lo conozco personalmente. No lo conozco. Entiendo de dónde viene tu pregunta porque sí, o sea, por tantos años, pero que yo te pueda decir que lo he leído y te tengo un estudio, no lo tengo hoy, pero hay que buscarlo porque puede que haya, pero no que yo sepa que haya una correlación así estudiada entre los anticonceptivos y el autismo, no. Ok, muy bien. Seguramente ni lo dirán si existe. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Es un estudio que para que alguien lo patrocine. Del dinero para hacerlo, exacto, para que alguien lo patrocine. Al contrario. Sería un estudio muy interesante. Para que lo pero, oculten. Pero ¿quién lo patrocina? Pondrán todo el dinero para que lo oculten. Exacto. ¿Quién lo va a publicar? ¿Quién lo va a hacer? No, pero no que yo conozca, no. Okay. Bueno. Pues muy interesante el tema de hoy, Rafa. ¿Cómo te Yo quedó? creo que quedan muchas, pero vamos a dejar esto abierto así. Si nuestros oyentes nos escriben porque quieren más información, ¿dónde pueden contactarle, doctora Ordóñez? Muchas gracias y con mucho amor y con mucho gusto. Tengo un número que les puedo dar y mi email es como el número de business. Ahí tenemos para poderles responder y si me dan permiso lo puedo compartir. Sí, cómo no, yo lo voy a escribir y lo voy a publicar ahora mismo, dígame. Bueno, es 954-371-6573. ¿Y su email? Es mi primer nombre, mi nombre y apellidos, entonces María Ordóñez, pero en inglés es Ordóñez con N, entonces O-R-D-O-N-E-Z. ¿María con mayúscula o todo en minúscula? Se puede todo en minúscula, María, M-A-R-I-A, y mi apellido es O-R-D-O-N-E-Z, @ mi, como yo, me.com. Y bueno, tengo mi Instagram ahí que a veces ponemos cosas, es también María Ordóñez, _MD. Ok, aquí lo tengo. 954-371-6573, María Ordóñez @me.com. Sí, señor. Y otra página que pueden mirar es el Instituto Pablo VI en Omaha. Es en inglés Pablo VI, Papa Pablo VI, Pope, Paul, y el 6 es V1, como número romano, popepaulv1.com. Y la página que les di antes de fertilitycare.org. Ay, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que ha sido un placer, un honor, les agradezco mucho por el espacio, Andrea, muchas gracias. No sé si me oyes, muchas gracias. Yo sí le oigo, doctora. Y muchas gracias Andrea, a ti también, Rafa. No, por favor, ha sido para nosotros un gran honor tenerla y estoy seguro que si me oyen, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que
un programa súper interesante y bueno, me encanta que hayas dado la información porque sé que hay muchas preguntas y hay que ahondar más en este tema, conocer más estos temas. Gracias, María, y que Dios bendiga tu misión y que sean muchas más las personas a los que llegue ese trabajo tan lindo que haces y esos conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, de Gracias a corazón ustedes que por sí. tenerme y por todo, de verdad. Y el agradecimiento es mío. Doctora Gracias. Ordóñez, creo que esta plataforma la dejamos a su disposición. Cuando tenga cualquier evento, compártanoslo, que lo publicamos con todo cariño. Muchísimas gracias, lo haré. Muchísimas gracias, que lo necesitaré seguro cuando haya otro evento. Así que muchas gracias. Cuente con Bendiciones, ello. que sigan con este programa tan lindo. Muy bien. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, con la honorable visita de la doctora María Ordóñez y un método natural, sin consecuencias para tu organismo, que va a contribuir a la unidad y a la compenetración de la pareja. Así que anímense, y además aprobado por la Iglesia Católica y la moral católica. Así que hasta el próximo miércoles. Gracias. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?